Guzmán y Jorge Rojas, los dos están acá, gracias a ambos. A Jorge no lo conocía, a Juan Andrés mucho y desde mucho tiempo. Bueno, estos son libros de contingencia basados en lo que de pronto se ha podido extraer a raíz de lo que han sido los grandes casos en materia de financiamiento ilegal de la política, de un montón de otras situaciones que se han dado. ¿Y ustedes cómo se organizan para sacar a partir de ese tipo de consecuencias un libro que, dicho sea de paso, lo vamos a regalar a quienes coloquen hoy día el hashtag combinación clave? Va a estar regalado este libro, Empresarios Zombies, la mayor ilusión tributaria de la élite chilena. ¿Y es la mayor ilusión tributaria de la élite chilena? Bueno, los datos muestran que sí, que la estrategia... Hola, gracias por la invitación. Voy a estar diciendo para que sepan quién de los dos está hablando, ¿no? Bueno, lo primero que tenía que decir es que este es un libro de la colección Tal Cual es de Cataluña y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Y que nos prestaron mucho respaldo para armar esta investigación. Bueno, y CIPER y Clinic que nos apoyaron también. Lo que te quería, para introducir el tema, yo diría que sí es la mayor ilusión tributaria en el sentido de que esta es una estrategia que se usó masivamente en los 90, desde comienzos de los 90, y tomó muy por sorpresa al Servicio de Impuestos Internos. De hecho, la primera reacción del Servicio de Impuestos Internos en torno a este tema ocurre 10 años después. Entonces hay 10 años en que muchos empresarios usan esta estrategia de la empresa zombie y los zombies se levantan, caminan y devoran impuestos o devoran utilidades y por lo tanto liberan a sus amos del pago de impuestos durante 10 años. Entre los primeros que usan esta estrategia está Sebastián Piñera, Larraín Vial, o sea, el dueño de Larraín Vial, Leonidas Vial, Fernando Larraín, también de Leonidas Vial. Sí, entonces ellos usan esta estrategia al principio, desde los comienzos de los 90, ahorran muchos impuestos o eluden muchos impuestos. Y recién en el 2001 el servicio reacciona y dice, porque hay una ola ya muy grande de empresarios que están haciendo esto, entre ellos Lux y Telano, y toman carta en el asunto. Entonces esta inacción del servicio durante todo ese periodo hizo que esto fuera una enorme estrategia muy concurrida de los grandes empresarios chilenos. Ahora, esto es una ilusión legal. En ese momento, ¿se podía hacer eso? ¿Se podía generar estas empresas que tenían una gran cantidad de pérdidas, que tú las comprabas, las transabas, las distribuías por todas partes para generarte a tu vez la obligación de diluir tus utilidades y todo lo demás? O sea, no estamos hablando de nada que en ese momento apareciera particularmente como pecaminoso, salvo que era una forma de ingeniería tributaria para no pagar impuestos, digamos. Sí, claro, el libro lo dice en todo caso. No es una discusión sobre la ilegalidad, en definitiva, sino más bien sobre cómo operan estas máquinas. Lo menciona el libro también. O sea, aquí hay una estructura que está en favor de modificar las estructura de los grandes conglomerados. O sea, las empresas se compran, empresas con pérdida que venían del año 80 y a través de ellas empiezan a rebajar las utilidades. Y en verdad, claro, uno si lo mira hacia atrás, efectivamente, no hay nada ilegal. Pero sí hay un cuestionamiento tal vez ético hacia los empresarios, en el sentido de un empresario que hace su fortuna en Chile, que puede hacerla legalmente, Chile es un país seguro también para los empresarios, no hay secuestro de hijos de empresarios, es un país que se financia con impuestos. Entonces uno tiene la legítima pregunta, el legítimo derecho de preguntarse por qué un empresario que ha hecho su fortuna en Chile, en definitiva decide en un momento, en esta época de oro de la economía chilena, comprar empresas que vienen de la peor época
de la economía chilena también, que es la crisis de los 80, y rebajar sus utilidades, y al rebajar sus utilidades no pagar impuestos. Entonces, esta idea de que del éxito empresarial de la época de los 90 fue ayudada en gran medida por el aprovechamiento de las últimas empresas que venían de la crisis del 82. Eran empresas que prácticamente estaban muertas, por eso el concepto de zombie, en definitiva, que son empresas que se reviven contablemente. Juan Andrés Guzmán. Sí, lo que trataría, o sea, yo creo que la pregunta que hay que hacer acá es si un empresario como Sebastián Piñera, por ejemplo, tiene todo el derecho del mundo y estaba legalmente aceptado que comprar una empresa con pérdidas que él compró de Cruzat, una empresa que tenía 44 mil millones de pérdidas. Y podía comprarla. Ahora el punto es, ¿qué justificación tiene para, con las pérdidas que generó Cruzat, en las condiciones que sabemos que se generaron esas pérdidas, usarlas para tapar sus utilidades de los años 90? Porque hay una pregunta anterior a eso. ¿Por qué tendría valor para alguien vender una empresa con esa cantidad de pérdidas? Bueno, ahí es donde está el tema central. Uno no compra empresas que, claro, teóricamente uno podría suponer, ¿por qué voy a tener que pagar por algo que está tan... que luego lo que produce son pérdidas? Porque lo que tiene este beneficio de ocultar tus utilidades. Ahora, ahí está el tema de fondo de esto. Mira, todos los que tenemos hijos adolescentes, entendemos la lógica, cómo funciona. Tú le dices a tu hijo, no veas tele en la casa, y el niño saca la tele al balcón. ¿Okay? Eso es la esencia de la ilusión. Tu hijo te puede decir, no, es que la ley tenía agujeros, no especificabas el balcón. Eso es lo mismo que pasa con las empresas con pérdida. La empresa con pérdida y el uso de las pérdidas es a ver, puedo decirlo muy en simple, es una garantía que le da el Estado a la sociedad que tiene con las empresas. Es decir, cuando a ti, Fernando, te va mal en tu empresa, yo no te voy a cobrar impuestos, tú puedes arrastrar las pérdidas que tuviste. Y cuando vuelvas a tener utilidades, esas pérdidas van a netear esa utilidad porque me paga lo que debía haberme pagado antes. Claro, a la sociedad le interesa que a las empresas les vaya bien. Sí. Eso es Ahora, esa posibilidad de que tus pérdidas puedan comerse utilidades futuras es lo que aquí se distorsiona, porque 44 mil millones de pérdidas de unas empresas que no tenían nada, no tenían empleados, no tenían know-how, ya no había nada, solamente un papel que decía pérdida. Usar eso para netear, bajar las utilidades que legalmente obtuvo Piñera en los 90, bueno, requiere artilugios tributarios, argumentaciones tributarias que son, digamos, perfectamente legales, como estamos diciendo, que son legales pero brutales. Es en el fondo, ¿cuál es el motivo de fondo, de verdad, honesto o de uso público, de utilidad pública que permite que grandes empresarios como Luxich borraran utilidades que tuvieron en los 90 usando pérdidas de un desastre económico en los años 80? Ahí está el cuestionamiento de fondo. Todo esto es legal. Es que ahí hay otro punto que es interesante. Una cosa es que tú tengas malos años como empresario y que el Estado te dé la posibilidad de que tú difieras los pagos que tendrías que haber hecho de esos malos años para cuando las tengas buenos. Uh-huh. Y otra cosa es que tú tengas buenos años, buenas utilidades, pero tú no quieres pagar los impuestos por esas utilidades y por lo tanto tienes que disfrazar los buenos años como malos años. Claro. Y ahí viene toda esta ingeniería donde tú metes otras empresas que compraste que tienen mala, en fin, y eso está hiper estructurado y existe, me imagino, se debe enseñar ingeniería tributaria en algún momento dado en ese tipo de cosas, y es una ilusión legal que te permitía hacerlo y tú lo aplates. Que tiene un factor ético, sin duda, tiene un factor ético, pero que el factor ético en este tipo de situación de negocio no necesariamente es algo que cumple una relevancia muy alta. Bueno, por eso hoy día el tema está puesto en la norma antiilusión. ¿Okay? La norma antiilusión hoy día está gatillando mucho conflicto, porque en el fondo lo que dice la norma antiilusión es este tipo, o sea, volviendo al ejemplo del padre y el hijo, el hijo dice tu instrucción de no ver tele tiene agujeros. La norma antiilusión en el fondo dice, deje ponerle cera. Yo te dije que no vieras tele y eso es lo importante, ni en el techo, no.
No me hagas trampa, digamos. La norma antiilusión apunta al fondo. Claro, al fondo de lo que se quiere. Claro, entonces hoy día por eso también genera tanto conflicto entre los abogados que dicen que no se entiende, que es compleja, porque le quita piso a la estrategia. Ahora, una de las cosas que pasa cuando hay libros de este tipo, Juan Andrés y Jorge, es que uno dice, mira, este es un zoom in exclusivamente en la derecha económica. Pero empresarios ha habido de todo tipo y uso de empresas con pérdida no necesariamente son patrimonio de un sector político, digamos. Yo me acuerdo en la época, yo estaba en la revista Análisis en esa época, cuando viene el crack del 82, junto con María Olivia Monker hicimos una cantidad enorme de artículos y reportajes respecto de las pérdidas, partiendo desde CRAF, el Banco Andino Panamá. Varias empresas reviven acá. Algunas de esas cosas que deben haber sacado. Bueno, pero ahí había una cosa que no era. Había, por cierto, empresarios que estaban alineados con la dictadura, pero había también empresarios que no estaban alineados con la dictadura, sino que aprovechaban las oportunidades de poder diluir pago de impuestos de todas formas, digamos, y no necesariamente eran personas de derecha, digamos. Sí, claro, ahora este libro tampoco es que tenga un sesgo político, sino más bien nosotros no agarramos los documentos que teníamos, los profundizamos y accedimos a una lista de empresas que fueron las que estuvieron investigadas por el Servicio de Impuestos Internos. Y a partir de esa lista empezamos a profundizar mucho más en las que efectivamente tenían montos más grandes de pérdida tributaria y en las que habían eludido mayor cantidad de impuestos. Y esa es la estructura que tiene el libro. Nos quedaron fuera varias empresas porque no teníamos todos los datos. Y eso a lo mejor creo que son como cerca de 26 empresas sobre las que no teníamos información de la cantidad de pérdida ni la cantidad de impuestos que tuvieron que pagarle al fisco cuando el Servicio de Impuestos Internos les dijo, ok, tienen que reintegrarme los impuestos que no me han pagado. Sí, hay un punto interesante con respecto a lo que tú estás diciendo. Arturo González, que es un tuitero que generalmente tira opinión, dice una frase que me encantaría que la conversáramos porque puede ser estrictamente verdad, pero no es exactamente lo que dice Arturo. Dice, Piñera compró las empresas al Estado, el Estado recuperó su plata. Es que si los problemas ¿a cuánto le compró las empresas al Estado? No, pero no las compró el Estado. Lo que pasa tampoco lo compró el Estado. Yo me acuerdo en la época de Kraft, las empresas se empiezan a vender directamente, hay las empresas de Cruzat. Lo que pasa es que es un poco confuso hay una comisión, la Comisión Progresa. Sí. ¿Qué es la Comisión Progresa? Son todos los acreedores de Cruzat, en el caso de la Comisión Progresa era Cruzat, que tratan de recuperarse algo de los malos negocios que hizo Cruzat. Y son bancos. Entonces, muchas de estas empresas que tenía Cruzat eran simplemente empresas de papel que movían acciones. No tenían nada, o había otras empresas productivas. Pero cuando los bancos ya deciden que no hay nada en estas empresas, venden todo lo que pueden vender, quedan unos papeles con deuda. Ahora, la Comisión Progresa no es el Estado. Está normada por la Superintendencia de Bancos, pero a ver, una cosa es que... de hecho era Pablo Barahona y había otro... Pablo Barahona creo que eran dos los gestores. Pablo Barahona me acuerdo perfecto porque lo entrevisté para la discusión sobre la Comisión Progresa para la revista Análisis, y el otro no me acuerdo quién era, pero era una cosa que gestaba básicamente la posibilidad de hacer algún tipo de plata de aquello que había quedado. El último negocio que hacen esa Comisión Progresa es vender estos papeles. Claro. Ahora, esta Comisión Progresa todos los fierros, todas las cosas tangibles las venden al principio. Al principio, claro. Y una parte también se quedó Cruzat con ella. Sí. Que son pinturas tricolor. Creo que algunas de esas, y este terreno que le produjo la quiebra ahora último Corauma, creo que viene de ahí, de esa época. Pero pero decir que no es el Estado, es esta comisión que, como está integrada por bancos, se supone que algo de esto es visado por la Superintendencia de Bancos, pero no hay ningún documento en que les digan los bancos, vamos a hacer estas operaciones. Simplemente
se les ocurre que esto es un buen negocio y empieza a resultar un buen negocio, y a partir de los 90 venden papeles que son pura deuda, ¿ah? Para empresarios que les está yendo muy bien y que dicen, vamos a pasar, 5 años sin pagar impuestos. No, eso no es el Estado, eso es una forma un poco lateral de ver el asunto. Ahora tiene que ver también, mira, con una cosa bien interesante en eso, que es las normas anti-ilusión tienen esa característica, que es un uso que se les da y que nunca fue discutido directamente. Acá aparece otra práctica que hizo Piñera para vender las acciones de Lanchil, que es usar una norma que se llama 18 ter, que está hecha para que empresas no paguen impuestos, para incentivar el movimiento accionario, para transformar la bolsa chilena en una bolsa con alto movimiento accionario. ¿Okay? Entonces usa esa norma para vender su empresa simulando que tiene mucho movimiento accionario. ¿Okay? Y en la práctica esas acciones se movieron mucho, pero en realidad no se movieron. Entonces usan la letra de la ley. Uno ve el movimiento de las acciones y sí, la compraron y vendieron, pero no generó mayor movimiento accionario, no cumplió con la meta para la cual estaba hecha. ¿Entiendes? Entonces siempre hay una distorsión en la ilusión tributaria entre lo que persigue la ley, que se cumple a cabalidad en la letra, pero el fondo siempre es distinto, siempre en fondo favorece pequeños grupos, bien informados. Nunca eso entonces es ilegal. Ahora, este es un tema que es medio denso, digamos. No es un tema fácil. Yo me acuerdo cuando reporteábamos esto en esa época, estaban recién apareciendo estos conceptos de que, por ejemplo, tú pudieras comprar deuda para poder evitar el pago de impuestos, era una cosa. Todo lo que pasó con CRAV, donde CRAV, que era una compañía refinadora de azúcar de Viña del Mar, donde había mucha gente en Viña que tenía su plata en acciones de CRAV porque era su jubilación, era su cosa. Y resulta que hacía rato ya que CRAV venía dejando de producir y comprando azúcar, importando azúcar que era más barata y producir básicamente esto vía endeudamiento, dejando las acciones de colateral, y hasta que queda el quiebre y se cae todo, digamos. Pero era difícil de llegar a descubrir lo que eran esta economía paralela de papel, que no tenía este enraizamiento clásico en ¿cómo se llama? En justamente la economía real. Claro. Sí, en verdad a uno le cuesta entender un poco estas operaciones porque van contra la lógica. No existe y hay algo que se llama la legítima razón de los negocios también. O sea, cuando una empresa se reestructura y se fusiona con otra empresa, uno entiende que en definitiva lo que está haciendo es mejorar su producción o de alguna manera reordenar de otra manera su holding para hacerlo más rentable. En este caso, en el caso de la empresa zombie, esa legítima razón de negocio simplemente era el evitar el pago de impuestos. Porque cuando una empresa se fusionaba, una empresa real, con un capital grande, se fusionaba con una que solo tenía pérdida, no había ninguna razón, no aumentaba la producción, no había más trabajadores, no había más maquinaria, no había otro mercado, había simplemente pérdida. Entonces a uno le cuesta entender tal vez qué es lo que ocurre en estas estructuras, que las piensan. Pero al ir al detalle, a los datos finos, uno empieza a encontrarle ciertas lógicas de negocio que no tienen que ver específicamente con la producción. O sea, si una empresa de zapatos se fusiona con una empresa de zapatos, uno espera que hagan más zapatos. En este caso, por ejemplo, en el capítulo de Luxis, que está muy relacionado con el capítulo de los Penta, intentamos seguir el dinero, por así decirlo, que no se pagó. ¿Dónde se fueron esos impuestos que no pagaron? En el caso de Luxis, el Servicio de Impuestos Internos le reclamaba cerca de 9.000 millones de pesos en impuestos que no había pagado por el uso de una empresa zombie que pertenecía al grupo Vial. La familia Luxis es como es un grupo que entró tarde al negocio de los zombies. No le compró a la Comisión Progresa, le compró a Vial, que eran del ex grupo VHC. Y esas empresas se empiezan a vender a partir de 1999. Y el Servicio de Impuestos Internos dice que esta, en definitiva,
por llamarlo así, eran muertos que habían, no sé, que habían muerto prácticamente en un choque, no eran por así decirlo, no bastaba con un maquillaje simplemente, había que revivirlos contablemente, porque estos papeles estaban incluso guardados en un fundo, en una bodega, en un fundo, así literal. Entonces había que desempolvar estos papeles y vestirlos, para que en definitiva pudiera pasar. Bueno, resulta que la operación de la compra del Banco de Chile, por ejemplo, en el año 2000, a fin del año 2000, comienzo del año 2001, se realizó o intervinieron en verdad 3 empresas zombies por parte de los compradores y los vendedores. En el caso de Penta, que era parte del grupo controlador, que tenía el 16% del Banco de Chile, al momento de vender, ellos ocupan una zombie que se llama Rioteno, porque como le iba a entrar mucha plata por la venta, esa plata tenía que pagar impuestos. Entonces se fue a este pozo que tenía Rioteno, que lo fusionan con la empresa donde controlaban las acciones del Banco de Chile, y en definitiva toda esa plata que entra por la venta del Banco de Chile, por las acciones que tenían, terminan sin pagar impuestos. Por eso es que el Servicio de Impuestos Internos, cuando le reclama a Penta lo que no ha pagado, les cobra una enorme cantidad de impuestos, más de 5.000 millones de pesos, 5.700, que terminan siendo casi los que más pagan por estas operaciones. Y por el lado del comprador, en el caso de Andrónico Luxis, que estuvo el que está a cargo de esta operación, ocuparon una empresa zombie para fusionar una empresa al interior del grupo Quiñenco, donde ellos tenían las acciones de Entel, que fueron usadas como garantía en el contrato. Esa era la forma de la compra-venta. Entonces, ¿qué implicaba? Tenía acciones reales de colateral. Exactamente. Para ficciones. O sea, pagaron una plata en efectivo, el resto lo pactaron en cuotas, pero con garantía de las acciones de Entel. Entonces, la familia Luxis vende estas acciones de Entel, netea las utilidades con la empresa zombie y finalmente tiene mayor liquidez para pagarle al grupo controlador. Arturo, que es insistente, dice: los bancos estaban quebrados, los recursos los puso el Estado, pongámoslo en contexto. Esto de que él señala de que el Estado finalmente recibe la plata. Pero esa es la famosa deuda ordenada. Bueno, es que la Comisión Progresa era parte de la deuda. Claro, es que ahí está. Es que, claro, ahí yo no sé si Arturo está mezclando dos cosas. La Comisión Progresa tenía que ver básicamente con la caída del grupo Larraín Vial. Sí. Cruzat. Larraín Cruzat. Sí. Larraín. Ahí está la Progresa, que es la que estamos hablando nosotros. Lo de los bancos quebrados tiene que ver con la deuda subordinada, que viene después. Claro, pero ahí, claro, por supuesto. Inmediatamente después. Los que estaban en esa comisión tratando de recuperar eran bancos que estaban recibiendo por el otro lado recursos públicos para seguir funcionando. Sí. Esta deuda la pagamos todos los chilenos. Bueno, en última instancia la pagamos nosotros. Sí, y esta operación del Banco de Chile, bueno, estamos hablando de las mismas instituciones que se dan vuelta, reviven, mueren, pero tratar de decir que esto fue una operación conocida pública y autorizada por entidades públicas, yo creo que es un despropósito, porque de hecho nunca fue planteado así. Por eso te decía que hay una diferencia entre lo que se establece en la ley y el uso, sobre todo en el tema tributario, el uso que se hace de la ley. Siempre ahí está el juego, la trampa. Bueno, el libro, para que ustedes se hagan su propia opinión, se llama Empresarios Zombies, la mayor ilusión tributaria de la élite chilena. Juan Andrés Guzmán y Jorge Rojas son sus autores. Mario Alcota, que ha tuiteado harto hoy día, se lleva el libro por haber puesto la hashtag combinación clave, y les agradezco. Tienes que darle uno al tuitero. No, pero eso déselo usted, pues Arturo lo puede comprar. Arturo sin duda lo puede comprar, estoy seguro. Pero si ustedes quieren darle uno, encantado, yo lo canalizo a través de la radio para que Arturo González lo pueda tener. Le agradecemos entonces a Juan Andrés Guzmán, a Jorge Rojas. Muchas gracias. Veremos a ver qué tal funciona esto, que además sale en un momento muy, muy álgido. Mira, todo el periodo ese, que va desde, yo te diría,
principio de los 80, el crack del 82, crack del 82 cae ahora que están hablando de crecimiento, hay un crecimiento negativo de 14 menos 1% negativo. En ese momento, quiebra de cerca de 1.000 empresas ese año, y se viene abajo toda esta estantería de papel que no se conocía tan claramente cómo operaba. Esto de que tú funcionaba en varias partes del mundo, pero aquí no se conocía tanto cómo operaba esto de que tú funcionaras sobre la base de control de unas pocas acciones que no tenían mucho, a empresas que terminaban estando en la 7ª derivada o 10ª derivada y que tenían con el sistema de buscar endeudarse dejando las acciones como colateral para prácticamente muchas de estas cosas. Recién se empezó a dilucidar, empezó a funcionar cercano a los 83, 84 y los años posteriores, cuando empezaron a aparecer las formas en que se resolvió el problema de la quiebra, primero de los dos grandes grupos económicos, Vial y Cruzat Larraín, y después la quiebra que efectivamente hace alusión Arturo, que es la quiebra de los bancos. Bueno, o sea, a nosotros nos interesa harto este tema, más allá de este caso particular, porque estamos convencidos de la relevancia de los impuestos en el debate público. Yo creo que ahí hay mucho por hacer para adelante, muchas investigaciones. Muchas gracias a todos. Empresarios Zombies, la mayor ilusión tributaria de la élite chilena, Juan Andrés Guzmán y Jorge Rojas, gracias por haber estado acá, y con ustedes nos encontramos mañana. Chao. El secreto del